La Iglesia Católica conmemora hoy la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Nos dicen que Juan Bautista enardecía a mucha gente con su predicación. La historia de Israel tenía la experiencia de que todo profeta que hablaba en nombre de Dios y anunciaba el pecado y la injusticia del pueblo y a sus dirigentes, ponía en peligro la propia vida y acababa sellando la palabra con su propia sangre. Juan Bautista, voz profética, llegó a tener una gran autoridad ante sus oyentes y muchos en su pueblo se convertían, pues les llegaba muy hondo el mensaje del nuevo profeta: justicia para con los hombres y devoción para con Dios. El programa de Juan era religioso y sin fines políticos. Sin embargo, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, lo encarceló y, según el Evangelio, por la petición de Salomé, hija de Herodías, lo mandó matar decapitándolo. Escuchemos entonces las lecturas propuestas para hoy. Primera lectura. Lectura de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 10 y 16 al 18. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, os mandamos: no tratéis con los hermanos que llevan una vida ociosa y se apartan de las tradiciones que recibieron de nosotros. Ya sabéis cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. Nadie nos dio de balde el pan que comimos, sino que trabajamos y nos cansamos día y noche, a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviésemos derecho para hacerlo, pero quisimos daros un ejemplo que imitar. Cuando vivimos con vosotros, os lo mandamos: el que no trabaja, que no coma. Que el Señor de la paz os dé la paz siempre y en todo lugar. El Señor esté con vosotros. La despedida va de mi mano, Pablo. Esta es la contraseña en toda carta. Esta es mi letra. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Decimos: dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Decimos: dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Decimos: dichosos los que temen al Señor. Proclamación del Evangelio. No te está permitido tener la mujer de tu hermano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías lo aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños,
dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino». Salió la muchacha y preguntó a su madre: «¿Qué voy a pedirle?». Y ella le dijo: «La cabeza de Juan el Bautista». Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. Se fue y le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Pequeña reflexión del Evangelio. Como señalamos en la introducción, hoy la Iglesia Católica celebra el martirio de San Juan el Bautista, quien no es más que el precursor del Mesías. Toda la vida del Bautista gira en torno a la persona de Jesús, de manera que sin él, la existencia y la tarea de ese precursor del Mesías no tendría ningún sentido. Ya desde las entrañas de su madre, Santa Isabel, sintió la proximidad del Salvador cuando María fue al encuentro de ella en su casa. Cuando entró en casa de Isabel, recordemos el pasaje bíblico de días anteriores, Isabel se llena del Espíritu Santo y, sabiendo que estaba frente a la madre del Mesías, se inclina ante ella y la exalta, la venera, cuando dice que la criatura que llevaba en su vientre saltó de gozo y de alegría cuando escuchó su voz. ¿Y quién era esa criatura? Pues era Juan el Bautista, que desde ese momento empieza el diálogo con Jesús, su primo. Y es desde ese preciso momento cuando Juan el Bautista, aún en las entrañas de Santa Isabel, sabe cuál va a ser su misión: allanarle el camino al Mesías, al prometido. Y lo hace con lujo de detalles, aún a costa de su propia existencia. Existencia esta que fue cortada por Herodes cuando Juan el Bautista lo recriminaba por haber tomado como esposa a la mujer de su hermano Filipo, quien todavía estaba vivo y que no le era permitido ni lícito tomar a la mujer del hermano. Y cada vez que Juan el Bautista encontraba a Herodes, le recriminaba a grito entero tal hecho y tal pecado que estaba cometiendo con Herodías. Situación que no le gustó a Herodías, mas, como dice el evangelista, Herodes se complacía en escucharlo, porque muy en el fondo de su corazón sentía que era verdad lo que Juan el Bautista le estaba recriminando. Hermanos, que hoy imitemos a Juan el Bautista dando el verdadero testimonio de la gracia de Dios y del querer de Dios, sin contemporizar con el pecado, ni con los pecadores. Hay que amar al pecador, no al pecado. Por eso los invito a que seamos valientes en este mundo cada día más en contra del querer de Dios y denunciemos lo que tengamos que denunciar, con valentía, sabiendo que estamos protegidos como lo estuvo Juan el Bautista, no de morir para esta tierra, sino no morir para la eternidad.